Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos van a hablar de este dossier, el nuevo dossier del PUEX, un dossier académico en el que se aborda la democracia y el cambio social. Para ello, pues ya nos acompaña el doctor Ricardo Miranda, él es director, además de la revista Tlatelolco, es investigador del propio PUEX de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos da mucho gusto pues recibirlo aquí en el programa, doctor Miranda, para que nos comente acerca de este dossier académico, sobre todo una visión distinta en torno a los procesos democráticos, cómo vivirlos, cómo enfrentarlos desde una posición crítica y también, por supuesto, desde una resistencia ideológica, es lo que nos propone el PUEX en esta ocasión. Doctor, buenos días. Hola Nancy, buenos días. Un gusto estar aquí contigo y toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues justo para que nos dé a conocer qué se puede encontrar en este dossier y sobre todo estas reflexiones, ¿no?, tan importantes en un proceso en el cual también nos encontramos nosotros como mexicanos, como mexicanas, de cara a un nuevo proceso electoral que también nos pide analizar los proyectos de nación que se nos ponen como pues oferta electoral, ¿no? Como si tuviéramos que decidir nuestro futuro, nada más, doctor. Sí, muchas gracias. Pues mira, como bien comentabas, la revista Tlatelolco es una revista que propone analizar los procesos democráticos y qué sucede en los estados latinoamericanos en los tiempos actuales, pero desde una mirada distinta, que vaya más allá de los análisis liberales y muchas veces neoliberales de las ciencias sociales hegemónicas, por llamarles de alguna manera. Aunque muchos científicos sociales se rehúsen a ver que sus análisis están plasmados de muchas ideologías y los presenten como neutrales y avalorativos, todo análisis, incluso científico, en las ciencias sociales está permeado por una concepción de mundo y por lo tanto por ciertas posturas ideológicas y políticas que permean de manera directa o indirecta los análisis que hacemos los científicos sociales. Y bueno, en esta ocasión la revista Tlatelolco trae 8 colaboraciones en donde se analizan pues distintos temas importantes para nuestra región. Abrimos, por ejemplo, con un artículo en torno al concepto de derechos humanos. Los derechos humanos, que hoy en día es una palabra muy en boga y que pareciera que siempre nos ha acompañado, pues en realidad es un concepto moderno. La primera vez que se utilizó, por ejemplo, nos demuestra este artículo, es en el siglo XVI, por Bartolomé de las Casas en la Nueva España. Y a partir de ahí se fue modificando y se ha modificado este concepto y ha ido entendiéndose de manera distinta dependiendo la época y el contexto socioeconómico y cultural de los distintos estados. Entonces el concepto de derechos humanos es un concepto histórico. No significa lo mismo hoy en el neoliberalismo que en otras épocas históricas. También tenemos un artículo que habla sobre lo que el autor llama soberanía educativa, que es el segundo artículo del dossier académico. En América Latina muchas veces aprendemos o nos enseñan desde las aulas con teorías muy distintas a nuestra realidad, sobre todo pues teorías europeas o últimamente más anglosajonas. Entonces el autor nos invita a pues reflexionar desde nuestras condiciones y desde nuestra pues propia idiosincrasia, por decirlo de alguna manera, nuestros problemas actuales y contemporáneos, ¿no? Construir teoría social desde América Latina y para América Latina. Y también tenemos unos artículos que entran ya un poquito más a nivel macro con la cuestión del Estado, como comentabas también, ¿no? Por ejemplo, traemos un artículo que analiza estos regresos conservadores, le llama el autor, después de la ola de gobiernos progresistas en algunos de los estados latinoamericanos, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, o en Perú tras la destitución de Pedro Castillo, etcétera, han llegado regímenes conservadores o de derecha. Y el autor nos invita a analizar el papel de los factores externos, sobre todo de lo que él llama el imperialismo y cómo pues, las potencias económicas como Estados Unidos influyen en la
destitución o en los cambios políticos que se dan al interior de los estados-nación. No solo son factores internos los que explican los movimientos políticos al interior de los estados, sino también factores externos y sobre todo de las grandes potencias. También traemos un artículo, por ejemplo, que analiza también el papel de la religión en la política, ¿no? En teoría vivimos en estados laicos, pero no se ha analizado mucho cómo ciertos grupos religiosos influyen y tienen mucho poder y capital político al interior de ciertas estructuras estatales. En específico, se analiza el caso de Bolivia y de Brasil y cómo los neoevangelistas han creado ciertas alianzas con élites políticas para llevar pues sus creencias al ámbito del Estado e incluso, si es posible, hacer las políticas públicas, ¿no? Entonces, así como a grandes rasgos te comento de algunos de estos artículos, no sé si quisieras que comentemos algo ya más en particular. Sí, doctor, pues justamente esto que nos decía acerca de lo que se conoce como sesgos ideológicos dentro del propio análisis o la investigación de las ciencias sociales, preguntarle sobre el papel de la honestidad, porque finalmente cuando nos hablan de derechos humanos podemos ver cómo en el modelo neoliberal, pues estos en realidad se nulifican, ¿no? Podemos advertir el derecho a la salud cuando en realidad lo convierten en un servicio, privatizan los servicios de salud como había ocurrido en México y nos agarra una pandemia con un sistema sanitario por los suelos, pues tenemos una emergencia que no solo vivió México, prácticamente vivieron todos los países que han sido gobernados bajo modelo neoliberal que dejan en la iniciativa privada pues estos sistemas sanitarios. Luego vemos la educación, lo mismo, o sea, se ha venido haciendo creer a la gente que pues la educación la debe de dar la iniciativa privada, lo mismo con la vivienda digna, el trabajo digno, cada vez que nos queda mucho más claro cómo se pauperizó a la clase obrera, al sector laboral de este país, con salarios de hambre, con modelos como el outsourcing, etcétera. Y hay otro tipo de derechos humanos que quizá no los tenemos tan en el radar como puede ser el medio ambiente sano o el agua limpia. Tenemos derechos a eso y la gran industria pues contamina tanto que ya sabemos tenemos 60 infiernos industriales donde la gente se está muriendo de cáncer por la contaminación industrial. Doctor, pues cómo podemos identificar también como sociedad estos sesgos ideológicos, pues también para la defensa de nuestros propios derechos humanos. Sí, pero la verdad es un tema muy complicado, pero pues desde mi perspectiva yo creo que lo principal es pues justamente todo aquel análisis que hable de los derechos humanos, centrándonos en específico en ese tema, que no mencione esto que acabas de decir, que los derechos humanos están nulificados y más bien yo agregaría privatizados, porque ahí están, ¿no? En el papel. Pero ¿quién tiene derecho a la salud? Pues solamente aquel que puede pagarlo, ¿no? ¿Quién tiene derecho al agua? Hay muchas noticias, ¿no? De cómo los grandes clubes de golf a los cuales asisten solamente los multimillonarios siempre tienen agua, pero hay colonias muy populares en la Ciudad de México y muchos otros lugares de nuestro país que carecen de agua de manera sistemática, ¿no? Entonces, se nota claramente un sesgo, digamos, de clase a favor de los potentados, de los ricos, en donde ellos, por como tienen capacidad económica para satisfacer esta idea de que los derechos humanos hoy en día pues son servicios y por lo tanto aquel que pueda pagarlos los tiene completamente garantizados, pues entonces ahí es un primer factor que yo diría, ¿no? Que podemos ver. Todos aquellos análisis que hablen de los derechos humanos, sin mencionar que hoy en día no están privatizados y prácticamente nulificados por esa misma razón, pues es un análisis que ya de suyo va con un sesgo pues liberal, ¿no? En el sentido de pensar los derechos humanos al margen del contexto político y económico en el cual pues se pueden desarrollar o no. Una segunda, pues digamos, estrategia o metodología que podríamos encontrar para tratar de detectar estos sesgos ideológicos en las análisis científicos es, pues, de qué manera se ve al Estado, ¿no? Muchas veces cuando se ve al Estado como
aquel que si interviene va a provocar distorsiones, nos dicen, en la economía y que es mejor que el Estado no se meta, que deje que los particulares o los ciudadanos o la sociedad civil, ¿no? Como les gusta mucho luego ese concepto, arregle por sí sola las cuestiones de derechos humanos y muchas otras, pues también ahí creo que podemos ver un sesgo. Eh, Desde luego tampoco se trata, digamos, de glorificar al Estado, pero sino que hay que reconocer que la otra postura, la que dice que si el Estado no interviene y todo está bien entre la sociedad civil y los particulares, a resolver, que resuelvan sus cuestiones, no es ideológica. Si se piensa eso, pues justamente ahí ya está el sesgo ideológico, porque eso es claramente una postura también ideológica. Creer que la sociedad civil, el mercado o los particulares pueden y deben resolver los problemas por sí mismos, también ya es una postura que parte de una preconcepción de mundo, no es algo científicamente demostrable. Entonces ahí también ya viendo de qué manera comienzan a analizar el Estado, podemos encontrar una metodología también para detectar eso. Y una tercera forma en la que podríamos detectar también estos sesgos ideológicos es pues el papel que le atribuyen al pueblo, ¿no? A los subalternos, como les llamaba Gramsci, por ejemplo. Muchas veces se cree que justamente el pueblo es una masa amorfa, que no tiene capacidad de autonomía. No lo dicen así abiertamente, desde luego, ¿no? Pero cuando señalan cuestiones como que, pues es que tales personas votan en un sentido populista porque les dan programas sociales, pues eso claramente niega la capacidad de autonomía y de reflexión del ciudadano o del pueblo, porque están diciendo que simplemente votan por dinero o eligen preferencias por dinero, como si el tema no fuera más complejo, ¿no? Como si no hubiera una cuestión también de politización y de reflexión de parte del votante, del ciudadano o del pueblo en general, para determinar su adherencia a un proyecto político o algún otro, ¿no? Entonces también una tercera recomendación que yo haría es ver en los análisis qué papel juegan el pueblo, los elementos populares o la subalternidad. Y doctor, también aprovechar esta entrevista, esta charla, pues para preguntarle la importancia de que en México reflexionemos acerca de esto. Por supuesto, consultemos este dossier académico que nos propone la democracia democratizante. Pareciera que ahí hay una redundancia, pero no, porque de acuerdo con lo que entendemos, es como tomar la democracia en nuestras manos y verdaderamente hacerla nuestra para nuestro bienestar y para generar cambios sustanciales. Ahora que hablábamos de los derechos humanos, pues en el sentido de que que tengamos una garantía del Estado, que la exijamos además, porque como bien decía usted, pues no se trata de simplemente pensar que el Estado va a llegar y arreglar todo como si no tuviéramos que participar en ningún momento, sino más bien tomar estas armas en nuestras manos, hacerlas nuestras y siempre pues luchar por nuestros derechos. Sí, completamente de acuerdo. Justamente el subtítulo de la revista Tlatelolco, Democracia Democratizante y Cambio Social, como mencionabas, pareciera un oxímoron, una redundancia, pero no, justamente, y ahí quizá entramos en un nuevo elemento para encontrar un sesgo ideológico en los análisis científicos, es que la democracia, como nos la han querido vender, es la democracia liberal. De hecho, les gusta a los liberales y a los neoliberales que no adjetivemos a la democracia, ¿no? Les gusta siempre que hablemos de la democracia a secas, porque eso les conviene, ¿no? Ven a la democracia liberal como la democracia, como si no hubiera otras formas de democracia. Y la democracia liberal básicamente se consiste, digamos, en una democracia electoral, una democracia parlamentaria. Y deja fuera otro tipo de participaciones democráticas como la democracia directa, ¿no? Las consultas populares, los plebiscitos, iniciativas ciudadanas, etcétera. Y hay muchos otros mecanismos de democracia. Entonces, las democracias liberales, que son básicamente democracias electorales, ven a los ciudadanos como en un papel pasivo, como que solo tienen que votar y regresarse a sus casas, a ocuparse de sus negocios y no estar al pendiente del voto y de otras tareas que nosotros debemos construir con el Estado y más allá del Estado. Entonces, las democracias liberales hoy en día tienen todavía muchos elementos antidemocráticos.
democráticos. Por ejemplo, el Poder Judicial, como en la actual coyuntura política se ha estado discutiendo, es un elemento no plenamente democrático. Si bien es electo de manera indirecta, democráticamente hablando, porque propone el presidente, escogen el Congreso de la Unión, etcétera, hay un elemento de democraticidad, por decirlo de alguna manera, pero no es plenamente democrático en el sentido directo, así como elegimos a congresistas y al presidente de la República. ¿Por qué no podemos elegir a los miembros del Poder Judicial, en específico a los ministros y ministras de la Suprema Corte? Entonces, las democracias actuales, las democracias liberales, tienen que complementarse con otras formas de democracia. Tenemos que avanzar hacia aquellas instituciones que todavía no están democratizadas del todo, a democratizarlas. Y de ahí es que nuestro subtítulo apela a eso, ¿no? Agarrarlos en los estados democráticos actuales, identificar aquellas instituciones que no están democratizadas y avanzar hacia la democratización de esas instituciones. Otra clásica, por ejemplo, son los partidos políticos. Los partidos políticos son, de alguna manera, se han comenzado a abrir un poco, sobre todo, pues diría yo, Morena, pero en realidad todavía hay muchos elementos antidemocráticos en los partidos políticos. Y así podemos identificar muchas otras instituciones en las democracias realmente existentes que todavía podemos democratizar. Pues por último, doctor, ¿dónde puede nuestra audiencia consultar estas reflexiones y sobre todo cómo acercarse cada vez más a lo que hacen en el programa universitario sobre estudios de democracia, justicia y sociedad de la UNAM, que pues siempre nos trae este tipo de análisis, de informaciones que nos sirve pues también para ir pues abriendo otras posibilidades en nuestra propia reflexión, doctor? Sí, para eso pues pueden consultar nuestra página. La página del programa es www.puex, que son las siglas del nuestro programa, .unam.mx. Esa es la página principal y ahí pueden consultar las diversas actividades de nuestro programa, de las cuales forma la revista Tlatelolco, pero hay muchos otros proyectos en nuestro programa. Y para consultar específicamente nuestra revista es lo mismo, www.puex.unam.mx, diagonal revista Tlatelolco. Y ahí pueden encontrar toda la información referente a la revista Tlatelolco. En esta ocasión estamos hablando del dossier académico, pero tenemos también otras secciones. Tenemos una sección de divulgación, que son análisis más de coyuntura, no científicos necesariamente, más periodísticos a veces. También tenemos reflexiones literarias, cuentos, poemas, etcétera. También tenemos una nueva sección que acabamos de inaugurar de ensayos, que es más filosófica, no tanto científica, pero también con argumentos rigurosamente desarrollados, etcétera, ¿no? Entonces les invitamos a las distintas secciones de la revista Tlatelolco y para el dossier específico, el dossier académico, les recuerdo a todas aquellas personas interesadas que actualmente tenemos nuestra convocatoria abierta hasta el 15 de febrero para recibir sus artículos académicos o científicos que gusten que publiquemos en la revista. Pues ahí está la invitación también para participar más activamente e incluso pues mandando alguna propuesta. Veremos si nuestra audiencia se anima. Y doctor, pues le agradecemos mucho este contacto y como siempre agradecemos al PUEX por dar a conocer también esta otra visión de mundo, que es importante que se abran más espacios al respecto. Que pase muy buen día, doctor. Muchas gracias a ti, Nancy, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.